Soy Gloria Marina Pastén y participo de la membresía de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. En esta ocasión, en la que se conmemora el Día Internacional de la Igualdad de Remuneración, con la mirada en el plan de acción que integra la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, donde, entre otros objetivos no menos relevantes, se persigue que los estados promuevan la igualdad de género, el empoderamiento de mujeres, niñas y niños, el crecimiento económico inclusivo y sostenible y el trabajo decente para todas las personas. Se observa que la violencia laboral que se ejerce en dicho espacio respecto de todas las personas y grupos vulnerables, pero específicamente respecto de la mujer en el ámbito de trabajo público o privado, conspira precisamente contra esos objetivos. Esta disertación tiene como fin, con las limitaciones propias del tiempo, describir el panorama legislativo de la República Argentina y aclaro desde ya que todas las normas que cito, inclusive la Constitución Nacional, puede ser consultada en el Sistema Argentino de Información Jurídica en la página www.saij.gov.ar. Agregaré alguna jurisprudencia vinculada a la igualdad en materia de remuneración entre mujeres y hombres y compartiré datos que surgen de uno de los últimos informes realizados en nuestro país respecto de la brecha de género. En 1957, en el marco de reformas al texto constitucional, se agregó el artículo 14 bis que como principio general establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán, entre otros derechos, retribución justa e igual remuneración por igual tarea. Expresión esta última al que me voy a referir un poquito más adelante. No obstante, resalto que la manda constitucional, con algunas precisiones, se reproduce hacia el interior de nuestro sistema jurídico, particularmente en las normas que regulan el contrato de trabajo y las relaciones laborales. A su vez, nuestra Carta Magna, en los artículos 16 y 20, establece con carácter general la igualdad jurídica que se aplica a todas las personas, mandato que fue reforzado mediante la Reforma Constitucional de 1994, que dio lugar a un nuevo paradigma al reafirmar los derechos y la dignidad de todos los seres humanos sin discriminación. Además, incorporaron normas para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato y la obligación del Congreso Nacional de legislar y, con igual objetivo, promover medidas de acción positivas. Un aspecto que destaco de la Reforma Constitucional de 1994 es que se reconoció con jerarquía constitucional numerosos tratados de derechos humanos, entre ellos, y que cito por su vinculación con el tema que desarrollo, la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos del Sistema de Naciones Unidas. Y 2 años después, 1996, el Estado argentino ratificó y otorgó rango supralegal a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como Convención de Belén do Pará del Sistema Interamericano. Quiero significar que los tratados incorporados a nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, sumado a otras convenciones con jerarquía superior a las leyes y otras normas del derecho interno, subrayan la necesidad de la participación igualitaria de todas las personas en todas las esferas de la vida, y en lo que concierne a la igualdad y no discriminación, el acceso al empleo, su estabilidad y el desarrollo profesional en cualquier ámbito público o privado. Nuestro sistema jurídico, además de otras normas internas, se completa con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que al ser ratificados por el Estado argentino revisten jerarquía supralegal. Y aquí cito los que considero de mayor relevancia para la temática. El Convenio 100 de 1953, cuyo mayor aporte fue establecer la obligación de los estados de promover y garantizar a todas las personas trabajadoras el principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Y para ello
obliga al Estado a adoptar medidas para establecer métodos objetivos de los puestos de trabajo, mientras que en el convenio 111, que completa el que he mencionado, se abordó las formas de discriminación y ocupación en el empleo. Agrego, por su importancia actual y amplia protección que brinda, al convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, todos ratificados por el Estado argentino y actualmente en vigencia. A la normativa que he citado en nuestro ordenamiento jurídico interno, la prevención y la represión de la violencia en general y en particular respecto de la mujer en el lugar de trabajo fue receptada en el año 2009 cuando se sancionó la Ley 26485 de protección integral a la mujer, donde se abordó la problemática de género desde una óptica que superó limitaciones y conceptos identificados con la violencia sexual o familiar, de igual manera que la CEDAW puso y pone el acento en la igualdad y tiende a la transformación social y cultural para desterrar actos y conductas que han invisibilizado a la mujer mediante la promoción de acciones positivas que están consagradas en el artículo 75, inciso 23, para asegurarle el goce y ejercicio real y efectivo de estos derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Esta norma rige desde el 14 de abril del 2009, es de orden público y de aplicación obligatoria para todo el territorio nacional. En su articulado, más precisamente los artículos 5 y 6, enumera los diferentes tipos de violencia, las define y a la par también se refiere a las modalidades en que pueden manifestarse los distintos tipos de violencia. Particularmente en materia de igualdad remuneratoria, la Ley 26485, cuando se refiere a la violencia laboral como una forma de expresión de los distintos tipos de violencia, alude a que serán consideradas discriminatorias aquellas omisiones o acciones que anulen o alteren la igualdad de oportunidades sobre trato, empleo u ocupación de las mujeres, y entre otros aspectos reafirma el derecho a la igualdad remuneratoria entre hombres y mujeres. Como síntesis, el estándar protectorio para las personas que integran el universo laboral se encuentra constituido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, por normas internacionales que integran el bloque federal constitucional y respecto de la mujer, siendo uno de los grupos más vulnerables, el amparo es más intenso, porque deriva de normas especiales como la CEDAW, Belén do Pará y los convenios de la OIT, junto a la Ley 26485 y otras normas de derecho interno. Y en ellas encontramos plasmado el derecho a la igualdad y a la no discriminación en general y en particular a la igualdad que debería existir entre las remuneraciones que perciben los varones y las mujeres. Como ya señalé, nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 bis se refiere al derecho de percibir igual remuneración por igual tarea y también a la retribución justa. Estas cláusulas constitucionales fueron abordadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en el caso Rato Sisto y otros contra Productos Stani del 28 de junio de 1966, donde fijó, entre otros criterios, que el principio constitucional que asegura igual remuneración por igual tarea es la expresión de la regla más general de que la remuneración debe ser justa y que se opone a discriminaciones arbitrarias. En otro antecedente, esta vez Fernández Estrella contra Sanatorio Güemes del 23 de agosto de 1998, se decidió acerca del reclamo de una empleada jerarquizada que se desempeñaba en terapia intensiva de un sanatorio con personas a cargo, pero percibía una remuneración menor que esas personas. Aquí, el alto tribunal cuestionó el hecho de no haberse cotejado para establecer la remuneración, la jerarquía, la eficiencia, la laboriosidad de la reclamante y el ámbito crítico y complejo de todo el sanatorio, estableciendo que no había igualdad de tareas, pues debido a esos aspectos que habían sido omitidos, merecía un salario mayor que otras personas.
En definitiva, en este antecedente, la Corte Federal aludió a la necesidad de utilizar métodos objetivos de evaluación de tareas para establecer la existencia de diferencias remuneratorias y, en su caso, si obedecía a la violación del principio de igualdad y de no discriminación. Con esta breve reseña quiero significar que la Corte Federal, a partir del caso Fernández Estrella, ya desde la década de los años 80, restringió la discrecionalidad de la parte empleadora y en la actualidad hay un mayor desarrollo jurisprudencial que observa con cuidado conductas que configuren actos discriminatorios ilegítimos. Más aún cuando la Ley 26485 de protección integral a la mujer es contundente, que, como dije, califica de discriminatoria aquellas conductas violatorias de la igualdad de trato de las mujeres, y a la vez es clara cuando determina que el derecho a igual remuneración por igual tarea o función es el derecho a recibir igual remuneración por trabajo de igual valor. De esta manera se remite a prescripciones similares contenidas en el PISDEP, en la CEDAW y en el Belén do Pará. Los precedentes jurisprudenciales de la Corte Federal que he citado pueden ser consultados en www.csjn.gov.ar, pero de no lograrse por su antigüedad es posible solicitarlos a la biblioteca de la Corte, escribiendo a biblioteca@csjn.gov.ar. Aquí me detengo para compartir con ustedes una aclaración respecto del texto constitucional que, como les expresé, se refiere a igual remuneración por igual tarea y retribución justa. En este sentido, predomina el criterio que el salario debe ser equitativo y por trabajo de igual valor, que corresponde al principio diseñado por la OIT para lograr la equidad, consagrado en su propia Constitución en 1919, concepto al que acude la Ley 26485. Naturalmente, si existiera desigualdad salarial entre el hombre y una mujer que realizan idéntica tarea o tienen la misma jornada y que la remuneración no está acompañada por ningún otro elemento, la tarea de determinar la existencia de discriminación salarial en el plexo jurídico que he reseñado sería sumamente sencilla. Pero es notorio que en la mayoría de los casos la remuneración debe ser relacionada con otros factores. A modo de ejemplo, en la guía introductoria sobre igualdad salarial que publicó la OIT en el año 2013, cuya autoría corresponde a Olney y Tomei y que puede ser consultada bajo esa denominación en www.ilo.org.ar, se expresa que al aludirse al trabajo de igual valor, cubre situaciones donde hombres y mujeres desempeñan tareas diferentes, requieren capacidades, esfuerzo y responsabilidades diversas, y subrayan la importancia de elegir un método de evaluación, pero cualquiera sea el que se elija, debe serlo sobre la base de criterios absolutamente objetivos y no discriminatorios para evitar que la evaluación se vea condicionada por los prejuicios de género. Como se podrá observar, nuestra legislación es abundante y amplia, pero desde el régimen especial de protección a la mujer que he señalado, cabe preguntarnos cuáles son los obstáculos que debe enfrentar en el ámbito laboral y de qué manera impactan en su vida, en su proyecto de vida y en sus relaciones personales e interpersonales. La doctrina más jerarquizada de nuestro país y en consonancia con estudios provenientes de organizaciones nacionales e internacionales y jurisprudencia también internacional ha individualizado fenómenos que dan cuenta de la situación de desigualdad estructural en la que se encuentran inmersas las mujeres. Por ejemplo, el techo de cristal o el suelo pegagoso, el techo de diamante o el techo de cemento. Todas situaciones que imponen límites a las mujeres para desarrollarse y progresar política, social o empresarialmente y condicionan la plena participación económica femenina. Como si fuera poco, debemos agregar la pandemia originada por el COVID-19 que acentuó la brecha de género por sexo, originada por las pérdidas de empleos vinculados a actividades altamente feminizadas como las trabajadoras de casa particulares
o aquellas que se desempeñaban en el ámbito de la educación, de la atención médica o las tareas domésticas o de cuidado y atención familiar no remunerada, que ha profundizado la desigualdad transversal entre hombres y mujeres. La OIT, en el Informe Mundial sobre los Salarios por el periodo 2018-2019, también lo pueden encontrar bajo esa denominación en www.ilo.org.ar, advierte que el crecimiento mundial del salario ha sido débil y que las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres asciende aproximadamente al 20% a escala mundial, en coincidencia con informes anteriores acerca de que el trabajo de las mujeres continúa siendo menos valorado y peor remunerado, pese a que demuestren el mismo esfuerzo o habilidades. En definitiva, estos obstáculos que en apretada síntesis he reseñado sostienen la brecha de género al obligar a la mujer a permanecer en la base de la pirámide económica o impedir el acceso a cargos de dirección, lo que implica una falta de diversidad en la toma de decisiones. Y naturalmente, estas cuestiones inciden en su situación económica, que se vincula a otro tipo de violencia, esta vez la económica y patrimonial tipificada en nuestra Ley 26485, que atenta contra la autonomía de la mujer. Al no acceder a un trabajo cuya remuneración se perciba en igualdad de condiciones que los varones, se le impide la percepción de ingresos justos y adecuados, de generar sus propios recursos y de la libre disponibilidad. Conspira también contra el objetivo de la Agenda 2030 cuando se alude a la necesidad de fomentar el trabajo decente, es decir, la necesidad de contar con un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad. Un informe que deseo compartir con ustedes es el proveniente del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Política Económica y de la Dirección Nacional de Economía, Equidad y Género, cuya autoría corresponde a Mercedes de Alessandro, Victoria O'Donnell, Sol Prieto y Florencia Tundis, que fue publicado el 8 de marzo de 2020 bajo el título Las brechas de género en Argentina, estado de situación y desafíos, al que pueden acceder bajo esa denominación en la página www.argentina.gov.ar. En este informe se expresa que una de las cuestiones centrales es abordar la asimetría en la distribución de las tareas de cuidado que hoy recaen mayoritariamente sobre las mujeres, condicionando su inserción laboral y precarizando sus vidas. Estas tareas no son tomadas en cuenta en la medición del PBI, es decir, no se consideran como aportes a la producción. El informe se refiere a la inserción de las mujeres en la actividad económica remunerada, que viene de la mano de condiciones desfavorables tanto en el acceso como en la permanencia. Así, en el informe se señala que la brecha de ingresos totales entre varones y mujeres es del 29%, que esta brecha se agrava cuando se comparan asalariadas y asalariados informales, superando el 35,6% promedio de diferencia entre ingresos. Si se trata de varones y mujeres calificados profesionalmente, la brecha es del 28,6%. Si se trata de trabajadoras y trabajadores no calificados, es del 35,7%. Por jerarquía laboral, entre jefes y jefas, es del 24,1%. También señala que entre salariados, asalariados y asalariadas es del 23% y entre cuentapropistas, varones y mujeres es del 29,4%. Este informe es contundente al concluir que en todos los casos los varones ganan más que las mujeres. Para finalizar, señalo que la temática abordada posee innumerables aristas que deben ser desarrolladas con mayor detenimiento. No obstante, mi intención ha sido compartir algunos datos que aspiro resulten de interés para quienes me escuchen.
Dejo planteada como sugerencia la necesidad de insistir en el dictado de medidas positivas consagradas constitucionalmente, dirigidas a lograr la operatividad del principio de igualdad real entre mujeres y varones, descubriendo con perspectiva de género aquellos velos que impiden individualizar las desigualdades existentes. Y ello me conduce a memorar el convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y su recomendación 206, donde define a la violencia y al acoso como el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, incompatibles con las características de las relaciones laborales y el trabajo decente, y obliga al Estado miembro a dictar políticas que garanticen el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación mediante un enfoque inclusivo y con perspectiva de género. En suma, aun cuando el marco normativo internacional y nacional de la República Argentina es sumamente amplio con relación a los derechos humanos de las mujeres, el camino dirigido a hacer realidad la igualdad en materia salarial es lento. Se espera un mayor cumplimiento del deber de diligencia del Estado que involucre al conjunto de la sociedad, a las organizaciones empresariales y a los sindicatos en un esfuerzo para eliminar los roles estereotipados de varones y mujeres. Muchas gracias.